Muy bien, vamos a iniciar la clase del día de ayer, de hoy, ¿verdad? Vamos a recordar lo que vimos el día de ayer y también aprovecho, ¿verdad?, a comentarles de que ya está actualizada la información de todo lo que hemos hecho, de los temas que hemos visto y de los ejemplos hasta el día de ayer. Ya todo está en su plataforma de Moodle. Este, en este caso, ¿verdad? Nosotros vimos este problema el día de ayer, sin embargo, ya cuando habíamos realizado, ¿verdad? Terminado la resolución, habíamos encontrado las cuatro incógnitas que nos pedían, les mostré otra manera de hacerlo, ¿verdad? Que les puse otra forma de hacerlo, buscando una malla, no necesariamente la básica, donde podíamos nosotros encontrar la incógnita sin que dependiera de otro valor, es decir, que la ecuación resultante de aplicar la ley de tensiones de Kirchhoff solamente contuviera, tuviera una incógnita, ¿verdad? Y de ahí se pudiera obtener, despejar. Fue el caso, ¿verdad? Que agarramos esta malla para B2, ahí ya esto es lo que aparece ya en sus apuntes, esto no se los había hecho así. Esto es lo que hicimos también para calcular B3 y esto, ¿verdad? Se los anexo ahí también para calcular B1, sería la otra malla que ustedes podrían agarrar. Las mallas no necesariamente tienen que ser cuadraditas así o redondas, no hay problema, ¿verdad? La cosa es de que sea algo, una trayectoria cerrada. Recuérdense que donde empezamos es donde debemos de terminar. Bueno, entonces ahí tienen el material ya preparado en su aula virtual de Moodle y vamos a continuar ahora con otro ejemplo, ya va a ser el último de la ley de corrientes de Kirchhoff. Nosotros ya hicimos uno al inicio, ahora vamos a hacer otro. Bueno, este ejemplo, ¿verdad? Es el ejercicio 2.13 del libro de Fundamentos de Circuitos Eléctricos de Charles K. Alexander. Para nuestra unidad es el ejemplo 3.2, es el número consecutivo que llevamos en esta unidad 3. Y nos piden lo siguiente, dice, en referencia al circuito de la figura, aplique la ley de corrientes de Kirchhoff para hallar las corrientes de las ramas I1 a I4. Ya sabemos lo que es una rama, ¿verdad? Entonces, no importa, no nos dicen si son resistencias u otro elemento, nos dan aquí, ¿verdad?, ciertas corrientes que están fluyendo en esas ramas y ciertas corrientes que están desconocidas. Entonces, ¿cómo le haríamos aquí, verdad, para encontrar las corrientes? Pues acuérdense que tenemos dos ecuaciones que nos dio Kirchhoff. Una de ellas es la ley de corrientes de Kirchhoff y ella establece que las corrientes que entran a un nodo son igual a cero, o bien las corrientes que entran son iguales a las corrientes que salen. Entonces, esa es la que vamos a utilizar nosotros en esta ocasión. Antes, ¿verdad?, conviene identificar los nodos que contiene el circuito. ¿Me podrían decir cuántos nodos creen ustedes que contenga este circuito? Recuerden que un nodo es donde se unen, donde dos elementos, al menos dos elementos, unen sus extremos, uno de sus extremos cada uno. Cuatro, dice su compañero. ¿Quién más? ¿Quién dice más? 8. 8. 5. Bueno, para que no estén adivinando, aquí lo tenemos, ¿verdad? Aquí tenemos un nodo, es este. Aquí tenemos este otro, y ¿verdad?, es el mismo. Esto es lo mismo, mientras no haya un elemento entre ellos, puede haber aquí 1000 puntos, si es solamente un cable lo podemos, o se considera como si fuera un solo nodo, por eso les pongo esta forma, ¿verdad?, de representarlo aquí en la figura. Tenemos solamente 5 nodos. Entonces vamos a ver, ¿verdad?, en cuál nodo, así como hicimos con la ley en el problema pasado, ¿verdad? Cuando aplicamos la ley de tensiones de Kirchhoff, buscamos la malla donde al aplicar la ley de tensiones de Kirchhoff solamente resultara una incógnita. Aquí vamos a hacer algo semejante. Vamos a ver ahora el nodo en donde conviene aplicar la ley de corrientes de Kirchhoff de tal manera de que solamente una corriente sea la incógnita.
Entonces vamos a ver por dónde empezaríamos. ¿Será que pueda yo, será que podamos nosotros aplicar la ley de corrientes de Kirchhoff aquí en el nodo 1 para calcular I1? No. ¿Ya lo vieron todos? Fíjense bien que dice la ley de... Puede agarrar I1 con el 2 amperes de arriba y 4 amperes. ¿Qué dice la corriente? ¿Qué dice la ley de corrientes de Kirchhoff? Que las corrientes que entran en un nodo va a ser igual a ¿quién? A las corrientes que salen. En el nodo 1, ¿quiénes son las que entran? Pues sería I1 más I2. Y las que salen las tenemos que igualar con esta corriente que sale de 2 amperes. Pero nos queda una ecuación donde está presente I1 e I2. Entonces no puedo despejar ni una ni la otra porque aún no tengo el valor de I2 como para calcular I1 o viceversa. Entonces no va por ahí la cosa. Aquí se los hago ver, ¿verdad? De la figura anterior se observa que el circuito contiene 5 nodos y debemos aplicar primeramente la ley de corrientes de Kirchhoff en aquel nodo que contenga una sola incógnita, de tal forma que se pueda despejar de la ecuación resultante. Ya vimos que en el nodo 1 no podría ser ese caso. Entonces, exacto, vamos a hacer entonces, no, me piden ahí, ¿verdad? Que yo calcule de I1 a I4, pero no necesariamente va a ser así, ¿verdad? En ese orden, tenemos que ver las condiciones del circuito. Entonces, vamos a ver ahora si podemos calcular la corriente I2. Pues la corriente I2 sí la puedo calcular siempre y cuando aplique la ley de corriente de Kirchhoff acá, en el nodo 2. Fíjense bien. Dice, para ello, para calcular la corriente I2, aplicamos la ley de corrientes de Kirchhoff en el nodo 2 del circuito. En él se observa que ninguna corriente entra. Pueden observar aquí que sale I2, sale esta de 3 y sale esta de 7 amperes. ¿Ok? Por eso dice aquí, se observa que ninguna corriente entra al nodo. Y las que salen son 3 corrientes. La de 7 amperes, la de 3 amperes y la corriente I2. Entonces, no importa, ¿verdad? Tenemos que aplicar la ley de corrientes de Kirchhoff. Las que entran, ¿cuáles son? 0. Y las que salen son 7 amperes, 3 amperes y... A ver, me la voy a llevar acá para no estar subiendo y bajando. ¿Ok? Las que entran son 0, las que salen son la de 7, la de 3 e I2. Entonces simplificamos 7 más 3, 10. De tal forma que de aquí nosotros despejamos I2, este 10 pasaría al otro lado restando. Ahí tenemos ya la primera corriente del circuito. No sé si hay alguna pregunta o duda al respecto. ¿Cómo nos dijo la cosa que se interpretaba ese menos 10? Es cuestión de despejar, esto ya nada más es álgebra. Esto es, si tú simplificas aquí, ¿verdad? Sí, pero yo me refiero a que... ¿Cómo se interpreta? Ah, en el circuito. Negativa. Ah, ok. Entonces esto, tú aquí pones, realmente esta corriente está entrando. Si tú le cambias de signo y les decía, nosotros podemos convertir esta corriente, ¿verdad? O interpretarlo de esta forma. Si sale negativa quiere decir que la corriente realmente entra. Y ahí es cuando ya comprobamos realmente que se cumple de una manera más eficaz la corriente de la ley de corrientes de Kirchhoff, de acuerdo a cómo la tengo. Si nosotros cambiamos el signo de esta corriente, entraría. ¿Sí me entienden? Si entra ahora serían de 10. 10 las que entran y 7 más 3, 10 las que salen, son iguales. Entonces, cuando una corriente sale negativa, se interpreta, ¿verdad?, de que esa corriente realmente va en sentido contrario a como aparece ahí en el circuito. Bueno, ahora ya podríamos calcular I1. Vamos a calcular I1, ¿verdad? Ahora sí ya podemos aplicar la ley de corrientes de Kirchhoff en el nodo 1 porque ya tenemos I2. Entonces, cálculo de la corriente I1. Dice, en este caso aplicamos la ley de corrientes de Kirchhoff en el nodo 1.
En él se observa que entran las corrientes I1 e I2 y sale la corriente de 2 amperes. Entonces nos quedaría así, I1 más I2 va a ser igual a 2 amperes. Despejando I1 me quedaría 2 amperes menos I2, sustituyendo el valor de I2 que fueron de menos 10 amperes. Resulta que la corriente I1 finalmente es de 12 amperes. Si estamos, entonces ahí tendríamos ya la segunda corriente, la corriente I1 de 12 amperes, que sí tiene el sentido correcto porque me dio positiva. Esta realmente va para acá. Bueno, ahora ¿qué podríamos hacer? Si ya tengo I1 y I2, ¿dónde podríamos nosotros aplicar u obtener, verdad? ¿De qué nodo la corriente I3? Primero habría que hacer el nodo 4, ¿no? Puede ser primero el I3. Ajá, o sea, estoy tratando de que me digan, ¿verdad? Si podemos calcular la corriente I3. Y si, pues sí la podemos calcular. Ahora díganme en qué nodo conviene hacerlo. En el 5. ¿Seguro que en el 5? En el 4. No, porque en el 4 no entra I3. Acá no tenemos I3. I3 está acá. Entonces, no la puedo calcular en el nodo 3. ¿Por qué razón? Porque me falta I4. Pero sí la puedo calcular en el nodo 5. ¿Por qué en el nodo 5 sí la puedo calcular? Porque ya sé que, bueno, ya tengo el valor de I1. Aquí hay corrientes que son constantes de 3 y de 4 amperes. Entonces es lo que vamos a hacer a continuación. Cálculo de la corriente I3. Vea, para aplicar la ley de Kirchhoff, ¿verdad? Utilizamos el nodo 5 y vamos a ver quiénes entran y quiénes salen. Las que entran al nodo 5 son esta corriente de 3, esta corriente I3 e esta corriente de ¿quién? De 4 amperes. Y la única que sale en este caso es la corriente I1. Entonces, si aplicamos la ley, las que entran sería de 4, I3 y la de 3 amperes. Y la que sale es I1. De aquí nosotros ya podemos simplificar términos semejantes. 4 más 3, 7 amperes más I3. Este 7 pasa del otro lado. Sustituyo el valor de I1 que es igual a 12. De tal manera que la corriente I3 ahora me sale de 5 amperes. No sé si hay alguna pregunta con esto. No. Bueno, y finalmente, ¿verdad? La corriente I4, ¿de dónde la podemos obtener? Pues la corriente I4 ya la podemos obtener ya sea del nodo 4 o del nodo 3, porque ya tengo I3. Ustedes si la sacan del nodo 4, aquí la saqué del nodo 3, ¿verdad? Pero ustedes pudieron haberla sacado también del nodo 4, es lo mismo. ¿Sí? Entra 2 amperes y salen I4 y 4 amperes. Bueno, entonces, pero en este caso ya la apliqué en el nodo 3. Dice finalmente aplicamos la ley de corrientes de Kirchhoff en el nodo 3. En él se observa que las corrientes que entran son la corriente I4 y una de 7 amperes. Y la única que sale en este caso es la corriente I3. Entonces, aplicamos I4 más 7 amperes igual a ¿quién? A I3. Despejamos I4, nos quedaría I3 menos 7 amperes. Como I3 es igual a 5 amperes, nos queda entonces que I4 es igual a ¿quién? A menos 2 amperes. Esto quiere decir entonces que I4 realmente entra, ¿verdad? No sale. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta, duda con esto. Ustedes ahí en los libros, ¿verdad? Ahí en los libros pueden seguir haciendo, no se conforme con lo que yo les doy, porque tantito cambia el circuito y ya la cosa cambia. Entonces, resuelvan problemas, hagan unos 4 o 5 problemas más de cada tema para que estén al 100, ¿verdad? Cuando venga la tarea, cuando venga el examen. Bueno, entonces vamos a dejar ahorita por este momento estas leyes de Kirchhoff. Más adelantito posiblemente las vayamos a utilizar cuando veamos el método de análisis de mallas. Sin embargo, vamos a ver ahora otra técnica que se llama divisor de corriente y de voltaje.
Ok, entonces vamos a ver aquí esto. Esto ya lo tienen ahí en el en Moodle, ¿verdad? En la plataforma. Bueno, el divisor de corriente y de voltaje. Primeramente vamos a sacar el divisor de corriente y de voltaje solamente para dos elementos. El divisor de corriente nos permite calcular rápidamente la corriente cuando tenemos dos resistencias conectadas en paralelo. Observen aquí, cuando tenemos un arreglo en paralelo, la corriente que entra a este arreglo, pues se tiene que dividir, ¿verdad? Hagan de cuenta que es una manguera por la que está fluyendo agua y por aquí hay una derivación y otra se va para allá. Entonces una parte se va por acá y otra parte se va por acá. Hay que estar conscientes que lo que entra, ¿verdad?, se divide en una parte y en otra parte. Regresando al caso de la manguera, si por decir, por aquí están circulando 10 litros de agua, posiblemente por aquí se vayan 6 o posiblemente por acá se vayan 4, ¿verdad? Pero al total, al final de cuentas, tiene que ser la suma igual a a la corriente que entra, al flujo que entra en el caso del agua. Bueno, entonces nosotros vamos a deducir unas ecuaciones, ¿verdad?, para calcular rápidamente la corriente sin necesidad de estar haciendo tanta chamba, tanto trabajo. Entonces, estas son una de las técnicas que más se utilizan, ¿verdad?, en el análisis de circuitos eléctricos porque nos permiten obtener rápidamente ya sea el voltaje o la corriente, sobre todo en este caso, la corriente. Vamos a empezar con el divisor de corriente para dos resistencias. El divisor de corriente, recuerden, se aplica cuando tenemos dos o más elementos conectados en paralelo, porque vamos a ver otro que se llama divisor de voltaje. Y el divisor de voltaje se aplica cuando tenemos dos o más elementos conectados en serie. Hasta el momento, ¿verdad?, donde ya hemos analizado ya esta parte de circuitos, debemos de tener claro que siempre que tenemos dos o más elementos conectados en paralelo, el voltaje es el mismo. Aquí estamos incluyendo algo nuevo, ¿verdad?, que es el símbolo de una fuente de corriente. Es semejante a lo que es una fuente de voltaje, pero aquí en vez de ponernos voltaje, ya nos dan de antemano la corriente que está saliendo de ella. Bueno, entonces tenemos la corriente principal IX que entra aquí, ¿verdad? Esa corriente principal se divide en dos corrientes I1, que es la que pasa a través de la resistencia R1, e I2, que es la que fluye a través de la resistencia R2. También, ¿verdad?, es necesario entender que el voltaje entre R1 y R2 es el mismo, e incluso también el de la fuente, porque todos están conectados en paralelo, ¿sí me entienden? El voltaje de la fuente Vx va a ser igual a ¿quién? Al voltaje de la resistencia R1 más el voltaje en la resistencia e igual al voltaje en la resistencia R2. Los tres voltajes son iguales. Bueno, entonces ya con estas consideraciones vamos a proceder a obtener unas fórmulas, unas ecuaciones para que nosotros rápidamente podamos encontrar cuál es la corriente que fluye por aquí, cuál es la corriente que fluye por acá, siempre y cuando tengamos la magnitud de la corriente de entrada a la red que está conectada en paralelo. Bueno, dice, nos interesa conocer cuál es la magnitud de la corriente que fluye por R1 y cuál es la magnitud de la corriente que fluye por R2. Para ello vamos a deducir las ecuaciones para el divisor de corriente. Bueno, primeramente calculamos el voltaje del arreglo en paralelo. El voltaje es Vx, pero ya dijimos que este voltaje es el mismo que V1 y que V2. Aquí se los hago ver, ¿verdad? Dice, también es conveniente recordar que cuando se tienen elementos conectados en paralelo, el voltaje es el mismo en cada uno de ellos. Y aquí sacamos una ecuación estableciendo esto que habíamos comentado, que el voltaje Vx es igual al voltaje V1 e igual al voltaje V2. Bueno, vamos a obtener a continuación la resistencia equivalente de esta red. Están estas dos resistencias conectadas en paralelo. Entonces recuerden que para obtener la suma en paralelo de dos resistencias, pues aplicamos el recíproco del recíproco, o bien nosotros también sacamos una ecuación para esto, ¿verdad?,
que era igual a quién, al producto de las dos resistencias entre la suma de ambas. Entonces, ahí tenemos la resistencia equivalente de estas dos resistencias. Y esta la sacamos, ¿verdad? O la obtuvimos para poder más adelante deducir el valor de I1 e I2. Bueno, ya una vez que nosotros obtuvimos la resistencia equivalente de estas dos resistencias, pues el circuito toma la forma siguiente. ¿Ok? Bueno, a partir de esta figura nosotros ya podemos sacar el voltaje Vx, porque nada más está representado así, ¿verdad? Sin embargo, yo quiero el voltaje en términos de la corriente de la fuente y de la resistencia. Entonces, ¿qué hacemos? Pues si ya tengo resistencia y tengo corriente, aplico la ley de Ohm. Acuérdense que la ley de Ohm es igual a ¿quién? A la corriente por la resistencia, o al revés, la resistencia por la corriente. El orden de los factores no altera el producto, de tal manera que el voltaje, me quedaría así, y X por la resistencia equivalente, pero la resistencia equivalente es igual a esto. No sé si hay alguna pregunta con la deducción que llevamos hasta ahorita, el análisis, que llevamos hasta ahorita. Preguntas, dudas que tengan. Ok, bueno, entonces ya tenemos el voltaje Vx. Fíjense bien, y si tengo el voltaje Vx aquí, ya tengo V1 y tengo V2, porque nosotros dijimos que eran iguales por el hecho de que están conectados en paralelo. Bueno, a partir de este voltaje ya podemos nosotros obtener la corriente en cada una de las ramas de las resistencias que están conectadas en paralelo. Pero para ello vamos a regresarnos a la figura original. Dice, teniendo el voltaje en el arreglo ya podemos obtener la corriente en cada una de las resistencias. Para ello hacemos referencia a la figura original de la cual partimos. Regreso aquí, pero ya tengo este voltaje, ya tengo este y tengo este. Bueno, entonces dice la corriente que fluye por R1, ¿cómo la podríamos sacar? Pues aquí es donde vamos a estar utilizando constantemente esta ley. Acuérdense que la ley de Ohm me dice que el voltaje es igual a ¿quién? A R por I. También me dice que, ¿qué otra cosa? Que la corriente, de aquí la despejo con una que ustedes se aprendan, ¿verdad? Ya puede despejar todo. La corriente es igual a ¿quién? Al voltaje sobre la resistencia. Y finalmente, ¿verdad? La resistencia es igual a el voltaje entre la corriente. Nosotros vamos a emplear ahorita esta de aquí. ¿Ok? ¿Por qué vamos a emplear esta? Porque ya conozco el voltaje y conozco la resistencia. Entonces, vean cómo queda esto. La corriente a través de la resistencia R1 aplicando la ley de Ohm sería igual a ¿quién? Al voltaje V1 entre R1. Y la corriente en la resistencia R2 sería igual a ¿quién? Al voltaje R2, al voltaje R2 entre la resistencia R2, que es lo que vamos a ver a continuación. Pero aquí todavía estamos con la corriente R1. Fíjense bien ahorita lo que hicimos. Nosotros cambiamos V1 por Vx porque ya dijimos que era igual. Y nosotros ya tenemos este valor, ¿verdad? Fíjense entonces cómo queda. Si sustituyo Vx me quedaría esto así. Y X por R1 por R2 entre R1 más R2. Todo esto dividido entre R1. Si simplificamos esto, R1 con R1, ¿qué pasa? Se van y finalmente, ¿verdad? La corriente ya la puedo obtener, la corriente en la resistencia R1, es decir, la corriente I1. ¿Cómo la puedo obtener? ¿O a qué va a ser igual? A la corriente de entrada multiplicada por ¿quién? Cuando quiero calcular esta corriente, ¿sí? La ecuación resultante me dice que debo de multiplicar por ¿quién? Por la resistencia opuesta, en este caso por R2, y tengo que dividir entre ¿quién? Entre la suma algebraica de estas dos resistencias. ¿Sí estamos? Entonces, cuando quiero calcular la corriente aquí, voy a tomar en cuenta esta otra corriente y la suma de las dos, aparte de la corriente que entra. Vamos a ver ahora cómo queda la corriente para que circula a través de la resistencia R2. Pues hacemos el mismo procedimiento, ¿verdad? Aplicamos la ley de Ohm. La corriente I2 sería igual a ¿quién? Al voltaje V2 entre la resistencia R2.
Bueno, ahora cambiamos el voltaje V2 por Vx porque ya habíamos dicho que son iguales porque están conectados en paralelo. Vx ya lo sacamos anteriormente, era igual a quien a Ix por R1 por R2 entre R1 más R2. Y ahora todo esto, ¿verdad? Lo dividimos entre R2 de acuerdo a la ley de Ohm. Simplificamos esto y finalmente, ¿qué me queda? Me queda, ¿verdad? A ver, aquí me equivoqué. Me queda que la corriente I2 va a ser igual a ¿quién? Dígame. Va a ser igual a la corriente de entrada multiplicada por la resistencia contraria a la cual le quiero calcular la corriente, que sería R1 dividida entre la suma de R1 y R2. Bueno, no sé si hay alguna duda con esto. ¿Preguntas que tengan? Estas ecuaciones, ¿verdad? Conviene que las tengan ustedes ya preparadas en su formulario. Fíjense bien, entonces a partir de esto podemos sacar una regla. En resumen dice, para determinar la corriente mediante un divisor de corriente en un circuito que consta de dos resistencias conectadas en paralelo, podemos aplicar la siguiente regla. Dice, la corriente a través de las resistencias es igual a la corriente de entrada por la resistencia contraria a la cual se le quiere obtener la corriente. Todo ello dividido entre la suma algebraica de las dos resistencias. No sé si quede claro. Si quiero calcular la corriente I1, ¿qué hago? Multiplico la corriente de entrada por la resistencia contraria, que sería R2, entre la suma de R1 más R2. Si quiero calcular I2, ¿qué hago? Multiplico ahora la corriente de entrada por R1, la resistencia contraria, y eso lo divido entre la suma de R1 más R2. Entonces ya tenemos otra regla, ¿verdad? Recuerden esta regla, métanla también ahí en su formulario para que ustedes puedan hacer esto de una manera rápida, sin estar sin perder tiempo, porque luego es lo que se requiere en el análisis de circuitos, tener ya una idea bastante clara de por dónde le vamos a entrar. Bueno, preguntas, dudas. Bueno, esto es lo referente al divisor de corriente. Ahora vamos a ver qué pasa con la otra técnica que se llama divisor de voltaje. Primeramente nosotros vamos a obtener ecuaciones para el divisor de voltaje de dos resistencias en serie. Bueno, entonces dice, considere el circuito mostrado en la figura, este que tengo aquí, ¿verdad? El cual consta de una fuente de voltaje. Ahora lo que nosotros tenemos como entrada es voltaje. Y tenemos también dos resistencias que están conectadas en serie, R1 y R2. Pero nosotros sabemos, ¿verdad?, que en un circuito en serie el voltaje de entrada se divide en este voltaje más este voltaje. De acuerdo a la ley de Ohm, acuérdense de la ley de tensiones de Kirchhoff. La caída de tensión alrededor de una malla es la suma, ¿verdad? Ya aquí, como no están en paralelo, este voltaje de entrada no es el mismo. Entonces, el voltaje de la fuente aquí va a ser igual a ¿quién? Al voltaje que hay en la resistencia R1 más el voltaje que hay en la resistencia R2. Así se comportan los circuitos eléctricos. Por decir, si en este caso yo tengo una fuente de la cual están saliendo, no sé, 100 volts, pues dependiendo del valor de las resistencias, posiblemente aquí haya 60, pero acá tiene que haber 40 para que se cumpla, ¿verdad?, esta ley. Si aquí hay 20, pues acá debe de haber 80. En total siempre tiene que ser el voltaje, ¿verdad?, igual a ¿quién? Al de la fuente de donde parte, el voltaje que se le está aplicando. Bueno, vamos a continuar entonces. No sé si hay alguna duda de lo que vamos a hacer. Recuerden esto, el divisor de voltaje se utiliza cuando tenemos dos o más resistencias conectadas en serie y conocemos el voltaje de entrada. El divisor de corriente se utiliza cuando tenemos o conocemos la corriente de entrada y tenemos dos o más resistencias conectadas en paralelo. Bueno, dice,
Si aplicamos la ley de Ohm para obtener los voltajes en cada resistencia, se tiene lo siguiente, ¿verdad? Nosotros podemos aplicar aquí la ley de Ohm porque tengo la corriente y X la resistencia. Entonces el voltaje V1 es igual a la corriente por la resistencia R1. El voltaje en la resistencia R2 será igual a ¿quién? A la corriente y X por R2. Recuerden esto, cuando tenemos elementos en serie, la corriente que fluye a través de ellos es la misma. Es decir, la corriente que pasa por aquí y la que pasa por acá es exactamente lo mismo. Es la misma, perdón. Bueno, entonces ya tenemos los voltajes V1 y los voltajes V2. El voltaje en la resistencia R1 y el voltaje en la resistencia R2. Ahora vamos a sustituir aquí, ¿verdad? Si sustituimos en la ecuación general, la que teníamos acá, fíjense bien, decíamos que el voltaje de entrada Vx será igual a ¿quién? A la suma de ellos, pero la suma de ellos va a ser igual a ¿quién? A esto, x y x por R1 más ix por R2. De tal manera que nosotros nos queda una ecuación que tiene como factor común a ix, factorizamos y nos queda que el voltaje Vx va a ser igual a ¿quién? A la corriente por la suma. ¿Qué es esto? Pues es la resistencia equivalente en serie. ¿Sí me entiende? O sea, si yo quisiera simplificar este circuito, ¿qué haría? Pues primeramente sumaría R1 más R2 y quedaría así. Me quedaría una sola resistencia. El voltaje entonces sería igual a ¿quién? A Ix por esa sola resistencia que me quedó, que no es otra cosa más que la suma de ellas. Ok, permítame tantito. Bueno, entonces nosotros tenemos ya, ¿verdad? El voltaje que se le aplica al circuito. Este es el voltaje total, ¿verdad? Bueno, entonces de esta ecuación nosotros ya podemos sacar la corriente. La corriente, si nosotros la despegamos de esta última ecuación, pues quedaría así. R1 y R2 pasarían dividiendo a Vx. Y ahora sí, si nosotros tenemos la corriente Ix y aplicando la ley de Ohm, ya podemos obtener el voltaje en cada una de las resistencias en términos de ¿quién? Del voltaje de entrada. Bueno, fíjense bien, vamos a ver esta parte de aquí. Voy a regresar acá, me voy a llevar este circuito para acá para que ustedes aquí lo tengan a la mano. Y vayamos viendo lo que se va haciendo. ¿Cómo puedo calcular el voltaje V1 si ya tengo la corriente Ix y R1? Pues aplicamos la ley de Ohm, ya lo habíamos hecho hace un momento, ¿verdad? Quedó V1 igual a Ix por R1, pero Ix de lo que sacamos hace un momento es igual a ¿quién? A Vx entre R1 más R2 por R1. De tal manera, ¿verdad? Que esto, ya la ecuación para V1, el voltaje en las terminales de la resistencia R1 va a ser igual a ¿quién? Al voltaje de entrada, que es Vx, multiplicado por ¿quién? Por la resistencia donde quiero medir el voltaje entre la suma de ¿quién? De las dos resistencias, R1 más R2. Ahora bien, para calcular el voltaje V2 hacemos el mismo procedimiento. V2 hace un momento ya lo habíamos determinado, era igual a ¿quién? A Ix por R2, aquí lo tenemos. Sustituimos Ix que habíamos obtenido anteriormente, ¿verdad? Y nos queda esto así, esto por esto. Y finalmente podemos encontrar esta ecuación. Y podemos decir entonces que el voltaje en la resistencia R2 va a ser igual a ¿quién? Al voltaje de entrada multiplicado ahora por la resistencia, ¿verdad? Aquí no se le cambia como en el caso del divisor de corriente, por la resistencia donde quiero medir el voltaje entre la suma de las dos resistencias R1 y R2. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, duda al respecto. Aquí finalmente, ¿verdad? Podemos también establecer una ley, fíjense bien, una regla, perdón. ¿Qué dice la regla para obtener el divisor de voltaje? El voltaje a través de una de las resistencias es igual al producto del voltaje de entrada por la resistencia donde se desea obtener el voltaje, todo ello dividido entre la suma algebraica de las dos resistencias, que no es otra cosa más que esto, que tengo aquí en la ecuación 3.13, en la ecuación 3.14.
Si quiero obtener el voltaje en R1, ¿qué hago? Multiplico el voltaje de entrada por la resistencia R1 entre la suma de R1 más R2. Si quiero calcular el voltaje V2, ¿qué hago? Multiplico el voltaje de entrada por la resistencia R2 entre la suma de R1 más R2. ¿Ok? Bueno, vamos a ver entonces, ya que nosotros tenemos este análisis, vamos a extenderlo no tan solo para 2, sino también este método del divisor de corriente y de voltaje se puede extender, ¿verdad? Ampliar para 3, 4, para n elementos. Es lo que vamos a ver para que ustedes tengan una fórmula ya directa, ¿verdad? Aquí lo hicimos, dice divisor de corriente para más de 2 elementos. Aquí le puse 3, pero puede haber 4, 5, no importa. Y nosotros vamos a obtener una ecuación de tal manera que lo podamos calcular rápido. Porque si no tenemos estas ecuaciones, tendríamos que ir simplificando paso a paso y eso lleva tiempo. Fíjense bien entonces, ¿qué dice aquí esto? Considera el circuito mostrado en la figura, el cual es alimentado a partir de una fuente de corriente. Recuerden, no sé si ya ahorita ya tienen idea de lo que estamos haciendo. El divisor de corriente, ¿cuándo lo vamos a aplicar? Cuando tengamos resistencias en paralelo y conozcamos una fuente, una corriente que entra a la red en paralelo. ¿Por qué se aplica aquí, verdad? Porque nosotros sabemos que la corriente, cuando tenemos elementos conectados en paralelo, se divide, ¿verdad? En el caso de que tengamos elementos en serie, ya vimos que la corriente es la misma. Pero acá no, la corriente se va a dividir. Esta corriente de la fuente se va a dividir aquí en I1, I2, I3 e IN, dependiendo del número de resistencias que hay. Entonces dice, considera el circuito mostrado en la figura, el cual es alimentado a partir de una fuente de corriente IS. Con un valor conocido, esta corriente se divide en 3 y una parte fluye a través de la rama formada por R1, otra a través de R2 y otra parte a través de R3. Bueno, nos interesa conocer cuál es la magnitud de la corriente que fluye por R1, R2 y cuál es la magnitud de la corriente que fluye por R3. Para ello vamos a deducir las ecuaciones para el divisor de corriente. Vamos a hacer algo semejante a lo que hicimos para el caso de dos resistencias. Bueno, dice, primeramente calculamos el voltaje del arreglo. Ya de antemano nosotros sabemos que este voltaje Vs va a ser igual aquí a V1, igual a V2 e igual a V3 porque todos están conectados en paralelo. Bueno, a continuación se obtiene la resistencia equivalente del arreglo. Vamos a sacar la resistencia ahora de este arreglo. Lo hice para 3, vuelvo a repetir, se puede hacer para 4, para 5. De cierta forma vamos a sacar una ecuación ya general. La resistencia equivalente pues sería la suma en paralelo de estas tres, que sería 1 entre 1 R1 más 1 entre R2, y ya simplificando todo este chorizo nos queda de esta manera. La resistencia equivalente de tres resistencias sería R1 por R2 por R3 entre R2 por R3 más R1 por R3 más R1 por R2. Esto lo pueden ustedes comprobar algebraicamente. Y el circuito va a tomar la forma siguiente, ¿verdad? Ya si nosotros simplificamos estas tres resistencias, pues el circuito va a contener solamente una resistencia, que va a ser la resistencia equivalente, esta parte. Y ya una vez que nosotros tenemos la resistencia equivalente, multiplicamos la corriente por la resistencia equivalente y esto va a ser igual a ¿quién? Al voltaje de entrada. El voltaje de la fuente Vs va a ser igual a ¿quién? A la corriente, decíamos, por la resistencia equivalente de acuerdo a la ley de Ohm. Y ya con esto, ¿verdad? Nosotros podemos obtener la corriente en cada una de las ramas del circuito, es decir, a través de R1, R2, R3 y Rn. Bueno, entonces no pierdan de vista esto. IS, ¿verdad? Es igual a ¿quién? Perdón, Bs es igual a la corriente de entrada multiplicada por ¿quién? Por la resistencia equivalente de esto. Y la resistencia equivalente la vamos a representar de esta manera. Acuérdense que la resistencia equivalente aquí es la suma de las tres resistencias conectadas en paralelo.
Dice, teniendo el voltaje en el arreglo ya podemos obtener la corriente en cada una de las resistencias. Para ello hacemos referencia nuevamente a la figura original. Entonces dice, la corriente que fluye por R1, ¿cómo quedaría? Aplicando la ley de Ohm, la corriente es igual a quien a voltaje entre la resistencia, quedaría V1 entre R1. Pero como ya dijimos que V1 es igual a Vs, entonces cambiamos aquí, en lugar de V1 ponemos Vs. Y Vs ya sabemos que es igual a Is por la resistencia equivalente. Entonces esto nos va a quedar así. Is, ¿verdad? Por R1, por R2, por R3, entre todo esto, entre R1. Aquí si nosotros quisiéramos, ¿verdad? Podríamos eliminar R1 entre R1. Pero se deja así porque luego se vuelve tedioso. Simplemente trabajo con todo esto que es la resistencia equivalente. Y se acostumbra a poner esta ecuación de esta manera. I1 va a ser igual a quien a la corriente de entrada por la resistencia equivalente, que es más fácil de recordar porque si no, si la elimino, aquí tengo que modificar esto y ya se hace un relajo. Entonces mejor lo tomamos todo esto como tal, la resistencia equivalente entre R1. Fíjense entonces aquí todavía es más fácil de recordar, ¿verdad? La corriente en la resistencia R1, en esta, va a ser igual a ¿quién? A la corriente de entrada. ¿Por quién? Por la resistencia equivalente de todas ellas, dividida entre la resistencia por donde quiero que fluya la corriente, por donde quiero medir la corriente que está fluyendo, perdón. No sé si hay alguna pregunta con esto que acabamos de hacer. Ahora, ¿cómo le haríamos, verdad, para calcular la corriente I2? Pues hacemos el mismo procedimiento. Calculamos el voltaje V2 a partir de la ley de Ohm. El voltaje V2 será igual a ¿quién? A la corriente I2 por la resistencia R2, como la tenemos aquí, ¿verdad? La corriente I2, perdón, al voltaje V2 entre la resistencia R2. Pero entonces hacemos el cambio de voltaje porque ya dijimos que V2 es igual a Vs. Y como ya tenemos el valor de Vs, entonces lo sustituimos todo acá. Vs es igual a la corriente de entrada por la resistencia equivalente entre R2. De tal manera, ¿verdad?, que la corriente I2 va a ser igual a ¿quién? A la corriente de entrada por la resistencia equivalente de la red entre R2. Y ahí tenemos ya la corriente, ¿verdad?, I2. Para la corriente I3, ¿cómo quedaría la corriente I3? ¿Me podrían decir rápidamente antes de que se deduzca? ¿A qué sería igual? Esto ya es por deducción, ¿verdad? I3, ¿a qué sería igual? Sobre R3. Exacto, ¿verdad? Sería igual a ¿quién? A la corriente de entrada y S por la resistencia equivalente. Esto dividido entre R3. Y esto es lo que tenemos que recordar nosotros cuando estamos trabajando ya con una red que no tan solo tiene 2, sino tiene 3 o más. ¿Qué pasaría si la red tuviera 4 resistencias? Que en lugar de esta red de 3 resistencias tuviera 4 resistencias. Ahorita la vamos a sacar. Bueno, entonces fíjense bien, ya tenemos I2. Voy a seguir sacando I3 otra vez. Es el mismo procedimiento, ¿verdad? La corriente I3 es el voltaje V3, el que tenemos acá, este de aquí, entre la resistencia R3. Aquí me la llevo. I3, V3 entre R3, sustituimos Vs, Vs es todo esto y lo dejamos en estos términos. Y ahí tenemos finalmente, ¿verdad?, la ecuación para la corriente I3. Dígame, vamos a suponer que nosotros tenemos por acá una resistencia 4. ¿Cómo quedaría la corriente I4? ¿Me podrían decir a qué sería igual? Es igual a R2 sobre R4 y nada más se sumaría. Exacto, así es. Sería igual a quién. Ahí es la corriente de entrada por la resistencia equivalente. Nada más que ahora la resistencia equivalente sería la de las 4 entre quién, R4. Entonces,
Esto lo podemos generalizar para n ecuaciones que tengamos conectadas en paralelo. Bueno, dice en resumen, para determinar la corriente mediante un divisor de corriente en un circuito que consta de 3 o más resistencias conectadas en paralelo, podemos aplicar la siguiente regla. Fíjense bien. La corriente a través de una de las resistencias es igual a la corriente total que entra al arreglo por la resistencia equivalente de la red en paralelo entre la resistencia de la rama donde se desea determinar la corriente. De manera general, esta sería la ecuación para obtener el divisor de corriente en una red que contiene 3 o más resistencias conectadas en paralelo. ¿Cómo la ven? No sé si haya dudas con esto. Muy bien, bueno, entonces vamos a aprovechar ahorita estos 5 minutos que nos quedan. Vamos a ver ahora el divisor de voltaje para más de 2 elementos conectados en serie. Bueno, ¿de qué se trata esto? Ahora tenemos un circuito, ¿verdad? Donde no tan solo va a haber 2 resistencias conectadas en serie, puede haber 3 o más. Bueno, dice, considera el circuito mostrado en la figura, el cual consta de una fuente de entrada, BS. BS, la S significa de source, de fuente, y que alimenta dos resistencias. Aquí, perdón, a ver, aquí son 3, aquí, por copiar y pegar, ya ven lo que pasa. 3 resistencias conectadas en serie. Como las resistencias están conectadas en serie, el voltaje total de la fuente se divide entre cada una de ellas y se cumple lo siguiente. Estas leyes, ¿verdad? Recuérdenlas. Cuando nosotros aplicamos un voltaje a 2 o más elementos que están conectados en serie, el voltaje de la fuente se va a dividir entre cada uno de ellos, de tal manera que nosotros podemos obtener una ecuación como la que está aquí. El voltaje de la fuente va a ser igual a ¿quién? Al voltaje en el primer elemento más el que hay en el segundo elemento más el que hay en el enésimo elemento. Bueno, ahora si aplicamos la ley de Ohm para obtener los voltajes en cada resistencia, se tiene lo siguiente. Fíjense bien, el voltaje V1, aplico la ley de Ohm, corriente por resistencia, quedaría V1 igual a IS por R1. Recuerden también esto, la corriente en elementos conectados en serie es la misma. El voltaje en elementos conectados en serie es la suma, ¿verdad? Y pasa lo contrario cuando tenemos elementos conectados en paralelo. Bueno, el voltaje en la resistencia R2 igual la corriente por R2. El voltaje en la resistencia R3 de igual forma, aplicando la ley de Ohm, la corriente que circula por él por la resistencia R3. Entonces sustituimos acá. Esto nos quedaría así, ¿verdad? El voltaje de la fuente va a ser igual a V1, V2, V3 y esto es igual a esto que acabamos de sacar. Tenemos como factor común la corriente de entrada IS, de la cual factorizamos y ya de aquí despejamos la corriente IS. De tal manera que la corriente de entrada va a ser igual aquí al voltaje entre la suma de todas las resistencias conectadas en serie, que es la resistencia equivalente en serie. Ahora sí dice, teniendo la corriente IS y aplicando la ley de Ohm, ya podemos obtener el voltaje en cada una de las resistencias en términos del voltaje de entrada como sigue. Fíjense bien entonces el voltaje R1, ¿cómo quedaría? Me lo voy a llevar para acá para no estar mareándonos hacia arriba y hacia abajo. El voltaje 1, ya dijimos que el voltaje 1 era igual a ¿quién? A la corriente IS por R1, pero la corriente IS quedó en términos de ¿quién? De BS y quedó así, entonces queda BS entre la suma de R1 más R2 más R3 por R1, esta que tengo acá, ¿verdad? Es esta de acá. De tal manera, ¿verdad? Que esto nos quedaría así. Fíjense cómo la estamos nosotros ahora simplificando. El voltaje, ¿cómo podríamos nosotros interpretar esto? El voltaje en la resistencia R1 va a ser igual aquí al voltaje de entrada multiplicado por la resistencia donde quiero medir el voltaje entre la resistencia equivalente de la red en serie. Porque R1 más R2 más R3 es la resistencia equivalente en serie. ¿Ok? Bueno,
Ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo le hacemos para calcular el voltaje V2? Pues va a ser el mismo procedimiento, ¿verdad? Aplicamos la ley de Ohm. Aplicamos la ley de Ohm aquí, ¿verdad? IS por R2. Sustituimos IS, que es BS entre R1 más R2 más R3 por R2. Y esto nos queda finalmente así. Voltaje de entrada por la resistencia donde quiero medir el voltaje entre la resistencia equivalente en serie de la red. ¿Ok? Bueno, ahora acá para R3 pues va a ser lo mismo, ¿verdad? Tenemos corriente por I3, sustituimos la corriente en términos del voltaje de entrada y nos queda finalmente V3 igual a BS por R3 entre la resistencia equivalente. Bueno, a partir de esto nosotros ya podemos sacar una regla que es la que vamos a utilizar si Dios quiere para el día de mañana, ya cuando empecemos a hacer problemas de divisor de voltaje. Dice, podemos obtener la siguiente regla para determinar el divisor de voltaje en 3 o más elementos conectados en serie, como los de la figura, de la forma siguiente. Dice, el voltaje a través de una de las resistencias es igual a ¿quién? Al producto del voltaje de entrada. Vayan viendo esta, ¿sí? Por la resistencia donde deseo obtener el voltaje. Si voy a obtener el voltaje en V1, pues sería por R1. Si voy a obtener el voltaje en R2, por R2, y así se va, ¿eh? Y todo ello dividido entre la resistencia equivalente de la red en serie. No se me vayan a confundir aquí, porque esta ecuación se parece a la de divisor de corriente, pero ahí la resistencia equivalente es en paralelo. Aquí la resistencia equivalente es la suma de esta red en serie. De tal manera que nosotros podemos generalizar esto para obtener el voltaje en una red que tenga n resistencias conectadas en serie. El voltaje en la enésima resistencia va a ser igual al voltaje de entrada por la resistencia donde quiero obtener el voltaje, ¿verdad? Entre la resistencia equivalente de la red en serie. Bueno, ¿dudas, preguntas hasta aquí? Si no hay dudas, pues aquí la dejamos y ya mañana nos arrancamos con los problemas, ¿sale? Sale, profe, hasta mañana. Hasta mañana.